Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escuchan en Ahora Se Vamos Nosotras. Hoy tenemos el placer de continuar con la serie Cubanas en Revolución y tenemos a una mujer muy querida por el pueblo cubano y que también se ha ganado el cariño del mundo. Ella es periodista, fue corresponsal de guerra en Angola y por sobre todas las cosas, las personas la conocen como la biógrafa de Fidel. A través de sus letras nosotros nos hemos podido eh, adentrar al mundo de Fidel, a ese mundo íntimo con ese libro maravilloso que es Todo el tiempo de los cedros, y así han surgido otros que han ido profundizando en distintas etapas de Fidel. Pero este es muy lindo porque nos muestra cómo fue desde su infancia, cómo se formó ese hombre con ese pensamiento. Y hoy nosotros queremos profundizar en Cuba, cómo ha sido la Cuba de Katiuska, la Cuba de nosotros. Katiuska nació en septiembre de 1964, por tanto vamos a estar contando Cuba a partir de los años 70. Y vamos a empezar por esos recuerdos de infancia que tiene ella y de su familia. Mi mamá había nacido en el centro del país, casi en el año 58. Mi abuelo se había mudado a capital, había empezado a trabajar aquí. Cuando triunfa la revolución estaba a punto de volver al pueblo porque las condiciones económicas eran muy complejas. Y mi abuelo estuvo entre las personas que cuando se nacionaliza la compañía de teléfonos, está entre los que retiran el cartel de la compañía norteamericana en algunos talleres que tenía en una zona de la ciudad, en una zona. Y bueno, mi mamá se va como maestra voluntaria a las montañas. Mi papá era en ese momento un joven militar, de aquellos que habían participado siendo prácticamente unos niños en la lucha clandestina. Entonces, esa era mi familia nuclear, pudiéramos decir. Mi abuelita era una persona, una ama de casa, pero en definitiva ya se aceptaba un poco que las mujeres podían salir a trabajar en la calle y que las mujeres ya tenían un papel en la sociedad que era nuevo. Háblanos de la infancia, años 70, qué oportunidades, los pioneros. Yo creo que era un ambiente muy lindo el que se vivía. En la Cuba de esos años, yo recuerdo que había, dentro de las escuelas, una relación muy camaraderil entre todos los niños, ¿no? En esa época la relación entre los niños era muy natural, muy igualitaria, es decir, no había grandes distinciones entre unos y otros. Se estaba promoviendo mucho la solidaridad, la relación sin exclusiones. Yo recuerdo mucho una relación muy bonita. Había como, por ejemplo, una cosa muy marcada de que nos debíamos ayudar unos a otros. Yo recuerdo estando en sexto grado, cuarto grado, quinto grado, que me ponían a repasarle a niños que tenían menos avance académico. Era un honor y es un honor ser de hijo de proletarios. Todo el mundo quería ser hijo de obrero, porque era lo que más honor daba, proceder de la clase que produce la riqueza del país. Mucho activismo social, que los niños lo vivíamos porque éramos hijos de personas integradas a la revolución. Por ejemplo, mi mamá iba mucho a los trabajos voluntarios que se llamaban Domingo Rojo, que se hacían en homenaje al Che y también al triunfo de la Revolución de Octubre. Y entonces yo recuerdo mucho levantarnos de madrugada, irnos con mi mamá para el campo, en los camiones de los movilizados. También recuerdo mucho que cuando iban a llegar grandes figuras históricas o políticas de aquel tiempo a Cuba, se hacían unas movilizaciones a lo largo de la avenida Boyeros para recibir a los visitantes. Así recuerdo a Salvador Allende. Tuve la oportunidad de cuando él estuvo de visita en Cuba ya como electo presidente, aquello yo lo tengo registrado en la memoria, sí, la imagen de Fidel y de Salvador Allende en el jeep,
viniendo por la avenida y todo el mundo, ahí vienen, y La espera, la el tiempo de espera y de mover las banderas. exacto. Y recuerdo mucho también en todos esos años las agresiones a nuestro país y las respuestas de movilización del pueblo, las campañas que se hicieron en Cuba, las paredes de la ciudad estaban llenas en favor de la liberación de Angela Davis. Y me acuerdo mucho también de la solidaridad de Cuba con Vietnam. También todo lo que se hablaba de las luchas en África, bueno, y de las luchas en general en América Latina también, de enfrentamiento a las dictaduras. El poder estar, una vez graduada, en África, ¿qué significó para Katiuska? Ahí había una guerra, que era una guerra silenciosa, que era lo que le llamaban la guerra de las minas, que no es lo tradicional, había de todo, ¿no? Había emboscada, había hostigamiento enemigo de artillería, pero también estaba la otra guerra, que era la guerra de las minas, que era que te colocaban minas en los caminos, y entonces por donde quiera que tú pasabas, era siempre peligroso. Incluso había momentos, por ejemplo, los aviones aterrizaban y despegaban en espiral, porque había solo un área muy estrecha, muy circular, de protección de aeródromos alrededor de los aeropuertos, pero si el avión se salía un poquito, podía ser derribado, y entonces el aterrizaje y el despegue siempre eran muy peligrosos, se sabía que estábamos siempre, los helicópteros, imagínate tú, volábamos por encima de las copas de los árboles para evitar que nos fueran a derribar. Todas esas cosas que eran parte de un escenario complejo, con también las dificultades propias para nosotras las mujeres, para bañarnos, para cambiarnos, todo eso tenía sus características, incluso para una cosa tan cotidiana como ir al baño, porque por ejemplo los hombres era más fácil, pero las mujeres era más difícil porque allí tú no te podías ir para, ¿cómo pudiéramos decir? Para el bosque, para el monte, que en el monte estaban las serpientes, los animales que eran peligrosos. La sororidad entre ustedes Entre también, me nosotros el imagino. apoyo, por ejemplo, yo recuerdo mucho, llegué a un lugar que se llama Techí, había una sola compañera destacada, todos los demás eran hombres, y aquella compañera me dio, nunca se me olvida, una latica de agua para que me compartió conmigo la latica de agua para que yo me pudiera asear y una mitad de una estillita de jabón, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de relación tan bonita también de apoyo, aunque también la tuve con los compañeros, mucho respeto, mucho cuidar hasta el lenguaje cuando estaba yo. Luego de Angola, de África, de esas luchas, de poder ver también la victoria, Cuba sufre un periodo especial. Es una etapa que habla de la resiliencia nuestra y sobre todo las mujeres que somos las que estamos en la casa llevando el peso. Cuéntanos cómo viviste esa etapa, también desde el periódico. En el periódico hubo posibilidades extraordinarias de escribir con el alma y de escribir de todo. Yo recuerdo muchos trabajos de compañeras mías también que abordaban los momentos más complejos y difíciles en las zonas, por ejemplo, barriales, más fragilizadas, pudiéramos decir, por la situación tan peculiar que en ese momento se estaba viviendo. Se publicaron muchos trabajos en ese tiempo. Se desarrollaron en esa etapa también los parlamentos obreros, donde hubo un gran nivel de discusión social, también de por qué nosotros resistíamos, por qué nosotros teníamos que tener dentro del partido una pluralidad grande de opiniones, de criterios, porque aquí el partido era Cuba, el partido era la justicia, el partido era la soberanía, el partido era el antiimperialismo. Y entonces un partido Cuba, una bandera Cuba, eso lo decía Fidel en sus trabajos, en sus discursos a lo largo del tiempo. Esa perspectiva se acentuó mucho. La posibilidad de ser plurales dentro de la revolución fue muy necesario en tiempos tan adversos. Por el otro lado, fue una etapa
de mucha participación en trabajos voluntarios a partir de, por ejemplo, del programa alimentario. Yo me acuerdo mucho de ir a participar para sembrar lo que nos íbamos a comer en los campamentos agrícolas, y también una etapa compleja. Por ejemplo, yo me acuerdo también en el CDR cómo los que éramos militantes éramos los que teníamos que ir delante para el tema de las donaciones de sangre. ¿Para qué? Para dar el ejemplo, para sumar a la gente. La mayoría de los cubanos bajamos de peso. Hubo una epidemia de neuritis. Fidel movilizó a los grandes científicos del mundo para analizar lo que nos estaba pasando, lo que nosotros considerábamos, y Fidel lo planteó muchas veces, como la combinación terrible de un doble bloqueo, es decir, el bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba y el efecto que para Cuba había tenido la desaparición del 80% de nuestros vínculos, de nuestras importaciones y todo eso con la Unión Soviética y con los países del campo socialista. Ese efecto combinado fue el que dio lugar a una situación muy peculiar. Pero en esa etapa también, bueno, en el caso personal mío, por ejemplo, yo había tenido problemas para salir embarazada, por secuelas que había tenido antes también del paludismo en Angola, y eso, había tenido un periodo en que no debía tener hijos, y luego, cuando decidí tenerlo, no salí embarazada, empecé a hacerme un tratamiento, pero cuando salí embarazada, los problemas con la nutrición, estaba muy bajita de peso según los médicos, y eso terminé por perder el embarazo a los 6 meses. Después de haber estado 4 años intentando salir embarazada, para mí eso fue una cosa terrible. Perdí el embarazo de una manera también, en un momento dado que hubo que trasladarme con urgencia, porque tuve como un sangramiento, había problemas con la transportación, todo eso ese día. Y fue algo que para mí fue muy doloroso porque yo había anhelado mucho ese embarazo. Después pasaron 6 años para que yo pudiera volver a salir embarazada, y bueno, ya luego la historia. Es ese muchacho Ese que hoy está a muchacho que punto de tengo graduarse, de la universidad. que mientras estamos conversando, él se prepara para su tesis Sí, de grado, de ¿no? graduación. De graduación. En medio de eso, de la crianza de 3 niños, de un periodismo que nos ha regalado letra hermosa, que uno no, la verdad que te agradecemos mucho, está tu vínculo con Fidel. ¿Cómo fue conocer a Fidel y tener ese privilegio de contar su historia? Bueno, primero que todo fue un privilegio grande, consciente de que habría sido solo posible en revolución. Es decir, conocer primero a un líder revolucionario de la talla de Fidel era una oportunidad maravillosa para cualquier revolucionario del mundo. Fidel es un hombre, yo siempre lo digo, lo repito, es un hombre no solo de la historia de nuestro país, sino un hombre de la historia de nuestra región y de los pueblos del sur esencialmente, pero no solo en esa relación con la humanidad, sino con el tiempo, porque es un líder o un personaje histórico de los grandes, de los que uno estudia en la historia antigua, moderna y la que viene. Fidel está ahí, en los grandes diccionarios, en las grandes enciclopedias, siempre aparece la figura de Fidel Castro Ruz. Y no, eso es una expresión, no es que aparezca, sino que eso es una expresión de lo inmenso que fue como luchador social y político, y de lo inmenso que es como legado y como construcción constante siempre que los pueblos estén en lucha, porque él va a seguir siendo alguien que aporta, alguien que brinda un camino, alguien que guía. Entonces, por eso para mí
fue una oportunidad. Los que lucharon, todos los que han estado presentes en la historia del pueblo de Cuba a lo largo de los años, de alguna manera estaban en Fidel. Fidel encarna, sí. Fidel encarna, él los encarna a ellos también, pero tienen su propia, ¿cómo decir? Su propia manera de estar cerca de Fidel. Porque si usted está luchando por las causas de Fidel, si usted está siguiendo sus ideas, usted está cerca de Fidel. Bueno, él te eligió cuando vio tus trabajos. Han venido otros libros que nos va llevando, digamos, a profundizar en el estratega. Claro. Y en las ideas de él, que y son, en las ideas. Que siempre digo, yo soy una apasionada de la historia, de la revolución y de su liderazgo más importante. Entonces, esa historia también, es decir, que la revolución cubana tiene el extraordinario, pudiéramos decir, mérito de haber sido un proceso que aunó también voluntades de personas extraordinarias. Yo cuando hablo de Ramiro siempre digo el segundo del Che, lo fue en México, después lo fue en la columna 4, que fue la primera que apareció después de la columna 1, o sea, era la 4, pero realmente eran dos columnas nada más. Lo que pasa es que eso era una parte de para confundir al enemigo. Ramiro, Raúl, Vilma, compañeros que la verdad es que la Revolución Cubana puede, también como proceso histórico, tuvo el alcance y el mérito gracias también a personas muy valiosas que supieron definir la causa de la soberanía y de la emancipación social como el destino de sus vidas. Por eso un día yo dije que Fidel era Cuba, porque él encarna los sueños de los cubanos desde el siglo XIX de soberanía, de independencia y de justicia social. Y de alguna manera sigue siendo eso, ¿no? Junto con José Martí, que son los dos legados inmensos que tenemos para el futuro. Yo lo único que he hecho es tratar de contar, de estudiar mucho para poderlo hacer con seriedad, con rigor. Y pienso que es inabarcable. Esa historia no es posible que una sola persona, por mucho que haga, tiene que haber, siempre lo he dicho, una multitud de compañeras y compañeros narrando esas historias porque es inagotable. Hay muchos matices. Ahora sí vamos nosotros llegando al final en esta segunda entrega de Cubanas en Revolución. Agradecemos muchísimo a Katiuska por su tiempo, por sus memorias y porque siga contando, porque sé que ahí tiene otros proyectos. Se acerca el centenario de Fidel y Katy desde su rinconcito en su hogar sigue contando la historia de Cuba a través del líder. Bueno, Katy, para ti ser cubana, ¿qué significa? Ser cubana, en primer lugar, para mí, es ser fiel a lo más valioso que yo tengo, que es la historia que ha vivido nuestro pueblo. Y en el caso, por ejemplo, de Fidel, pienso que esa es la oportunidad también que he tenido, que desde la cubanía, una mirada a su historia. Ha habido muchos acercamientos y los habrá, pero siempre desde la cubanía tendrán una impronta particular. Y ese es el privilegio que he tenido, contar desde la cubanía. La cubanía para mí, a partir del proceso revolucionario cubano, es estar hoy, porque ya eso forma parte de nuestra cultura. Nuestra cultura es la resistencia y la lucha. Esa es la cultura, no es solo el arte, es todo lo que vivimos cada día, nuestra historia. Entonces, para mí la cubanía es hoy defender las causas justas del mundo, estar contra el genocidio en Palestina, en Gaza, acompañar las luchas de los pueblos contra el racismo, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el fascismo redivivo de estos tiempos que es brutal, es terrible, es como históricamente ha sido el fascismo. Todo eso, y es de alguna manera seguir
seguir estando en el camino de Fidel. Él va a continuar estando al frente de muchas luchas en el mundo, siempre que el hombre se proponga, el hombre y la mujer, siempre que los seres humanos se propongan crecer, desarrollarse, estudiar, ser felices en la condición que debe ser la que se promueva en este mundo, que es la felicidad cultural, la felicidad de vivir con decoro, no en extrema abundancia material, sino en abundancia espiritual. Ahí estará Fidel.